un poco complicada de explicar para mí. Ahora no sé ustedes de lo de allá cómo lo interpretarán. Déjenme buscar mis superpoderes. Ahora sí. ¿Cuántos están alegres en el día de hoy? Hoy es un día especial en el que el Señor nos permitió abrir nuestros ojos, así como dijo la hermana Mili, y poder contemplar este teatro que el Señor ha hecho de tantas maravillas. Yo cerraba mis ojos y veía todo esto en forma gráfica. Cuando yo estudiaba en la escuela de arte, tenía un profesor, en estos días le hablaba a mi esposa de eso, un profesor que nos metió el arte en la mente con pasión y amor. Y este profesor, mientras daba sus clases, nos hacía ver cosas que de repente el otro profesor que teníamos no era tan versátil. Y él hacía que la imaginación volara y que la clase fuera agradable y atractiva. Y en medio de eso nos hablaba de nuestro país, de la construcción de los monumentos que nosotros vemos en Plaza Catedral, porque mi escuela estaba en esa área. Y cuando uno comienza a estudiar, valga la redundancia, la historia de la creación de todos estos balcones, de las estructuras, es fascinante porque contrataron personas, artistas, que podían transmitir lo que se veía en la naturaleza, pero en edificios, en cemento y eso. Y eso es un arte y es apasionante ver eso en lo natural. Pero cuando tú ves lo que hizo Dios, bueno, tendríamos que verlo de una forma espiritual para poder comprender. Él agarró de lo que no existía y creó. O sea, lo no visto, Él lo hizo para contemplar los ojos de estos hombres. Y tomó tanto detalle en la creación que muchas veces nosotros lo menospreciamos porque lo vemos como tan normal, pero Él lo hizo de lo que no existía. Y Él creó un teatro para que nosotros estuviéramos en ese escenario, y nuestras vidas están grabadas en esta palabra, sean el ejemplo para los que vienen más adelante. Y la palabra que el Señor me dio hace unos días atrás, dando una clase para los caballeros, y hoy la terminé de desarrollar hablando con mi esposa, tiene mucho que ver con esto de la cultura hebrea y su manera de ver las cosas, así como decía la hermana Mili. Ellos tienen una forma muy peculiar de ver la Biblia, no es la forma en la que nosotros la vemos. Ellos ven la palabra de forma, como les decía la vez pasada, en 4 formas. Pero una de las formas fascinantes en las que ellos estudian la Biblia es por medio de los números. Y hoy lo voy a utilizar como ejemplo el número 3. Mili hablaba sobre la creación. El Señor creó la tierra, el cielo y la tierra en el día 2. Pero cuando Él implementó el número 3, los unió y creó sol y creó oscuridad. O sea, la noche, el día, la tierra, creó el contraste en el día 3. Y los israelitas, los hebreos, los judíos, ven esto como un complemento y al final lo ven como un todo. Y bueno, hoy la palabra se trata sobre ese tema. A esta enseñanza le puse como título, casi nunca hago esto,
o nunca lo he hecho. Lo hago en la computadora cuando voy a dar clases, pero no lo hago para la prédica. Pero aquí le puse, la tercera es la vencida. ¿Cuántos saben eso? Que la tercera es la vencida. En el mundo, en la tercera es la vencida. Cuando uno está chiquito y trae mucho dos, la tercera es regazo. Y esas cosas, ¿no? Pero acá en Cristo es otra cosa, hermano. Allá es otra cosa. Pero la tercera es la vencida. Es como un chiste. Porque cuando dé la palabra se van a dar cuenta de que el Señor nos perdona una y otra vez y nos restaura y nos levanta. No es que a la tercera ya se acabó todo, no. Eso es en los videojuegos, cuando uno está en Street Fighter que pelea el round 1, round 2 y round se acabó. Pues no, aquí no es así, el Señor te restaura. Y vamos a usar como ejemplo al hermano, bueno, él no está aquí, el hermano Simón, que el Señor le puso por nombre Pedro. Luego lo vamos a conocer como Simón Pedro. Y vamos a ir a la palabra en Juan, porque Juan es uno de los libros que hace un tiempo empecé a leer, y este libro es todo amor. Se parece mucho a mi carácter. Una persona que cuando la gente la ve, dice el hermano Salvador es puro amor, pero no, el hermano Salvador no es puro amor. Parece, eso es que parece, pero no, el hermano Salvador es muy diferente. Dice, Juan 13:36, para los que lo consiguen, me dan un gran amén y se ponen de pie para... Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Pueden sentarse. Escogí esta versión o esta narración del libro de Juan porque era como la que más me golpeó al corazón. Porque en las otras Jesús simplemente le dice, es como muy rápido el evento. Pero aquí Jesús, o sea, Juan, que era el discípulo amado de Jesús, que veía casi todas las cosas y las atesoraba en su corazón, cuando escribió el libro de Juan, lo narra de una forma con sentimiento, con amor, con compasión. Y cuando uno lee el libro de Juan, uno puede comprender por qué Jesús lo llamaba, por qué lo llaman el discípulo amado. Porque Pedro al final le pregunta a Jesús sobre este tema de Juan. Es más, recuerdo hace unos años atrás que la pastora nos hablaba sobre que pensaba la gente que Juan iba a ser eterno, porque Jesús le dio unas palabras a Pedro y él la interpretó así, y que en ese tiempo lo usaron como un dicho, que Juan no iba a morir. Pero sabemos que Juan partió después de estar tanto tiempo en la cárcel y haber escrito el libro de Revelaciones y todo eso. Pero vamos a tratar de entender esto. Yo tengo 2 hojas aquí. Y como vamos a usar, por ejemplo, el número 3 veces, sabemos que Pedro es el que más 3 veces en la Biblia tiene acontecimientos. Sabemos que cantó el gallo 3 veces, lo negó,
dice que lloró amargamente porque él amaba al Señor. Pero en medio de ese amor vemos que Pedro era una persona que cuando la estudiamos podemos entender que era un hombre trabajador, trabajaba pescando, era un hombre fuerte. Sabemos que era un hombre mal hablado, porque cuando fueron a preguntarle si conocía al maestro, dice la palabra que él maldecía. Sabemos que Pedro era un hombre amoroso, porque después más adelante nos dice que nuestras oraciones quizás el Señor no las escuche porque nosotros no damos amor a nuestra esposa. Nos damos cuenta de que Pedro era un hombre chistoso, porque en un momento le dijo al Señor, si el Señor le dice, yo voy a lavar los pies, y Pedro le dice, bueno, lávame completo, si es esa la forma de que pueda yo entrar en tu reino. Y podemos ver muchas cualidades que Pedro tiene descritas dentro de la palabra. Y eso me llamó mucho la atención para poder traerles el mensaje. Ya sabemos que Pedro, ¿qué es? Era un discípulo de Jesús. También Pedro, en una de sus cualidades, que se me olvidó mencionarle, es una de las que va a resaltar en el último verso que vamos a leer. Pedro era un hombre religioso. En tiempo de Jesús, los religiosos sabían mucha Torá, y los más religiosos sabían mucha Tanakh, que eran los profetas, los libros históricos y la Torá juntos. Y los más religiosos usaban el Talmud, o sea que ya era más completo, todavía no conocían el Nuevo Testamento. Pero Pedro era un hombre religioso, sabía sobre profecía, sabía de poesía, sabía de los salmos, porque cuando leemos nos damos cuenta que Pedro hablaba con los otros discípulos y le decía, oye, lo que mencionó el maestro, eso está escrito en el libro de los profetas. O cuando Jesús hacía un milagro o algo así, ellos decían, oye, me parece que eso está escrito en tal lado. Y era un hombre que conocía palabra. Conocía palabra, era un discípulo de Jesucristo, o sea que su apariencia también cambió. Era un hombre trabajador, diligente, siempre lo veíamos en todas las vueltas donde estaba el Señor. Lo vimos en la enramada, que él quería hacer una enramada para Moisés y Elías. Y Pedro era un hombre particular en cada una de las historias que menciona la palabra cuando mencionaban al Señor Jesús. Y cuando llega esta escena, Pedro le dice al Señor, no, yo no te voy a negar. Pero cuando llega a la escena real, él escucha el gallo cantar una vez, dos veces, la tercera es la vencida, y él lloró amargamente. Lloró porque el Señor había ¿cómo se diría la palabra? Predicho lo que iba a acontecer. Y es importante prestar atención a las palabras del Señor Jesús cuando Él las menciona, porque Él muchas veces habla y nosotros ni por ahí, y muchas veces habla y está nuestra humanidad, y muchas veces habla, nosotros estamos en el Espíritu, pero pensamos que la emoción del Espíritu es mayor que el Señor, y hay que prestar atención a esa situación. Sabemos que Pedro lloró y quedó ahí, en la tercera es la vencida, capítulo 1. Vamos a ir al ejemplo número 2, en Juan 21. En Juan 21, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Sabemos que este es el último capítulo y Jesús se les
Y dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro, en esto todavía vemos que Juan hace referencia a que se llama Simón Pedro. Le dijo: voy a pescar. ¿Esto cuándo es? Cuando el Señor murió. Ya el Señor no estaba entre ellos. Y dicen los estudiosos que ellos regresaron, no porque iban a seguir el mandato de Jesús, sino que ellos regresaron porque estaban deprimidos, porque el Señor había muerto. Y ellos decían: bueno, ya murió, no hay nada que hacer, volvamos a lo que hacíamos antes. Y dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo desde lejos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Estoy tratando de, no soy como la hermana Mili, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a que Jesús amaba, ¿cuál era ese? Juan. Dijo a Pedro: ¡el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Se fue a pescar, se quitó todo lo que tenía y se quedó nada más con lo ligero. Decía el pastor Edwin Álvarez en estos días que cuando el Señor te llama o cuando el Señor se presenta, no puedes ir de cualquier forma. No puedes ir desnudo, porque Pedro estaba desnudo. Básicamente, en esa cultura, estar en calzoncillos o estar en ropa ligera es estar desnudo. Así que él se acomodó rapidito, claro, para que el Señor no lo viera con sus cosas por ahí, ¿no? Y entonces, cuando yo dijo, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Déjame buscar aquí que yo anoté algo acá. Las hojas se pegaron. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas, o sea, vieron como una fogata, no sé, el hermano Darío tiene en su casa unos hierros así y pone la comida ahí, como un hornito. Y dice que en ese hornito había un pez encima de ella y un pan. Jesús dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? O sea, no lo reconocían porque estaba amaneciendo, estaba semioscuro. Y tras de eso Jesús, cuando ya regresó después de haber muerto,
Él venía diferente, él ya no era el mismo Jesús que ellos conocieron en la tierra. Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos. Número 3, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Quiénes conocen quién es Jonás? Dicen mucho el que se comió el pez y no sé qué, no. El papá de Pedro, aquí están hablando del papá de Pedro, no de Jonás el profeta. Pero en Jesús nosotros no podemos tomar una decisión completa, porque Él hablaba abarcando hasta lo espiritual. Así que podríamos decir que Jesús hablaba con Pedro, diciendo que su papá, no el papá de él como tal, sino como cuando hablan de Juan el Bautista y hacen la referencia a Elías, que tenían una conducta, un comportamiento, una forma de ser. Jonás, ¿quién era? Era un hombre, un profeta, que su nombre traducido significa paloma. Pero este hombre no hacía caso a lo que Dios le mandaba, hasta que Dios lo hizo pasar por una dificultad y luego fue a hacer el mandato de Dios, pero a regañadientes. Y vemos que quizás desde aquí Jesús está tratando de entrar en la mente de Pedro para decirle que esto lo va a acompañar. ¿Qué cosa? Esa actitud de Jonás. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Muchos estudiosos dicen que en esta frase hablan de querer, de un amor, te quiero. Pero la palabra aquí me dice amo. Dice, le dijo: apacienta mis corderos. Esto de apacienta mis corderos tiene un porqué. Apacentar es dar pasto, o sea, dar comida de pasto. El que trabaja en el campo sabe que los pastores procuran darle buen alimento a su ganado y le consiguen ganado fino. Ahora lo traen de Brasil y le hacen comer comida fina para que crezcan gordos, sin plagas, sin tantos parásitos. Bueno, Él está diciendo, Jesús le está diciendo a Simón Pedro, hijo de Jonás, que apaciente los corderos. Ahora, el cordero también tiene un simbolismo. Sabemos que Jesús es el cordero, que dio su vida por nosotros, pero también se usa como líder. Así que Jesús proféticamente le habla a Pedro y le dice: apacienta mi cordero. ¿Quiénes son esos corderos? Los que somos maestros, los que damos instrucciones, los líderes. Ese trabajo es el trabajo que hace nuestro pastor. Nuestro pastor apacienta a los líderes, nos da buena palabra, o sea, buena comida, lo que está diciendo aquí. Eso es el trabajo que Pedro va a hacer en el futuro. Ahorita no lo entiende, pero el Señor le está diciendo proféticamente: apacienta mi cordero. Dice, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le dijo: pastorea mis ovejas. Esto es otro mensaje subliminal para Pedro, porque Pedro todavía no sabe qué va a hacer con su vida. Él en este momento acabó de pasar un trauma muy grande de ver a su maestro muerto y ahora lo ve vivo y le está dando una ordenanza. Dice: apacenta mis ovejas. Y sabemos, pastorear mis ovejas. Y sabemos que las ovejas somos todos. Todos. Vamos a usar pastor otra vez como referencia. Él es Pedro y va a hacer ese trabajo. ¿Qué hace el pastor? El pastor cuida
protege, vigila, ayuda, restaura, santifica, bautiza, limpia, depila, no depilar de las piernas, sino que a las ovejas hay que quitarle el pelo que tienen en exceso. Ahora no confundan el pelo de la oveja con lana y piensan que el pastor le va a quitar la lana. No, no es eso. Tampoco los que están pelucones como yo, el pastor no los va a peluquear. El pastor les va a limpiar el sucio. Los va a desparasitar, porque cuando estamos afuera venimos con parásitos. Dice, él va a ser un administrador y va a tener mucha paciencia. Y lo otro, que va a tener corazón de pastor. Un corazón de pastor es puro amor, debe ser amor. Así que este hombre que no sabe lo que Jesús le está diciendo, al futuro va a tener este ministerio. Y vamos a darnos cuenta, ahora cuando termino, que el Señor está trabajando en Pedro para que él llegue a ser ese hombre en el que todos hoy predicamos y enseñamos. Aquí es pastorea mis ovejas, pero más abajo dice apacienta mis ovejas. O sea que todo este cuidado, más el alimento que nosotros tenemos y el alimento que nosotros venimos a buscar dentro de la congregación. Cuando el pastor se para en este momento aquí a dar la palabra, es alimentar a nuestras ovejas. O sea, él alimenta a cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué palabra? Con un buen pasto, una buena comida. Y vemos que Jesús le dice todo esto a Pedro y luego le dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Aquí ya él se quebró. ¿Por qué? Porque anteriormente le dijeron, Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo, no, no, no. Jesús, que lo sabe todo, le dijo a Pedro y Pedro no entendía. Ahora Pedro comprende que el Maestro lo sabe todo y está hablándole al futuro lo que él va a vivir. Y esta vez Pedro sí entiende, porque él dice, tú lo sabes todo. O sea que aquí ese capítulo de Pedro y el gallo terminó. Cada vez que Pedro escuchaba un gallo, lloraba, porque se acordaba de lo que Jesús había dicho. En este momento Pedro es restaurado, y luego lo vamos a ver que en el libro de los Hechos, que es el que estamos estudiando, el Señor lo usa poderosamente. Este Pedro que conocimos aquí era un Pedro derrotado, pero en el libro de los Hechos, este Pedro oraba por los enfermos y se sanaban. Dice que la gente sacaba a los enfermos para que por si acaso, dice, la sombra de Pedro tocaba a alguno de ellos, se sanasen. Pero esto no termina aquí, porque viene Pedro a vivir una experiencia ya lleno de poder, del Espíritu Santo morando en su vida y en su corazón, enseñando a otros, llevando a cabo el ministerio que el Señor le dio, que es la iglesia. Vemos a un Pedro, pero poderoso en el Señor, lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 10, qué acontece. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo,
¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice, envía ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre que Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y uno devoto, soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo grande hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por los 4 puntas bajaba a la tierra, en la cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que dijo, Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Aquí nos damos cuenta en esta narración que el apóstol Lucas, el médico Lucas, por medio de la investigación, él narra estos eventos. Él no estuvo ahí, él lo investigó, lo copió. Pero lo curioso de esto es que Pedro, en medio de esto, le dice al Señor, no, yo no como cosa inmunda, jamás. Aquí nos damos cuenta de que el proceso de Pedro estaba llegando a una culminación, de que el Señor tratara con él en lo más profundo de su corazón, y lo que iba a transformar era la religiosidad. Y había pasado todos los procesos de perdón, de llanto, de arrepentimiento, pero en su religiosidad todavía él no había sido tratado. ¿Por qué les digo esto? Porque él llama común a los gentiles el ministerio que había sido dado para mensaje de salvación a todos. Pedro lo estaba guardando solamente para su raza, para su gente. Y Cornelio no era un judío, Cornelio era un romano, un gentil. Era despreciable para los israelitas, para los judíos de aquel tiempo, por el maltrato que había de parte de ellos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de la que me habéis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo
y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí dice algunos de los hermanos de Jope, pero más adelante va a decir qué tipo de hermanos eran estos. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Aquí nos damos cuenta que cuando el Señor va a hacer una obra, Él no le importa que haya invitados. Los invitados también van a recibir bendición. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis, Pedro dice, esto es, creo que es lo más impresionante que sucede aquí. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro estaba siendo trabajado en su religiosidad. En este momento, él entiende que Dios va a hacer algo con esta gente, pero él todavía no comprende qué. Pero él decía que era abominable. Muchas veces interpretamos que mata y come es que le van a invitar a un banquete. No, aquí están hablando sobre un tema más que comida, es algo espiritual que va a pasar para vida eterna y para memoria de Pedro y su ministerio. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, de esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor. Eso se menciona 3 veces. Junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien al venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos hablando del Evangelio. Pedro va a llevar este mensaje de salvación ¿a quién? A un gentil, donde él no se siente cómodo, pero está obedeciendo. Sino que en todas las naciones. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y eso es poderoso, porque nuestro mensaje debe ser a todos, no solamente a los que son cristianos, a los que están en esta gran moda, porque ahora es una moda ser cristiano, es muy fácil. Yo escuchaba a los hermanos cantar y yo recordaba mi adolescencia en Jiré, cuando nos aventaban piedras en el techo por cantar alabanza. Y aquí nosotros, ¿qué recibimos? Que mango, que son los que se quedan del palo solito. Pero
vemos cómo ha evolucionado todo a conveniencia de Dios. Yo les hablaba en el ayuno que pasamos, que cuando el pueblo de Dios empieza a multiplicarse, hay que tener las antenitas así, alertas, porque se está acercando la hora de nuestra redención. El pueblo de Dios no está sumando, el pueblo de Dios se está multiplicando. Nosotros tenemos que orar para que el Señor transforme nuestras vidas, como lo está haciendo con Pedro aquí. Más adelante vemos que Pedro lleva el mensaje de evangelismo a Cornelio, y antes de que él terminara de predicar, dice que el Espíritu Santo cayó y recibieron el Espíritu Santo. Y los que estaban con Pedro decían: ¿y esto cómo puede ser posible? ¿Cuándo fue que ocurrió esto? Porque ellos tienen también este gran poder que el Señor nos dio. Y ellos decían: si nosotros somos los circuncisos, ¿cómo que estos incircuncisos van a recibir de parte de Dios este gran favor? Y la historia termina diciendo que Pedro los bautizó y la familia de Cornelio fue salvada y rescatada. El corazón de Pedro fue transformado y fue modificado a un nivel que en el ámbito religioso más difícil el Señor trabaja. Luego más adelante vamos a ver que esta no es la vencida de Pedro, porque con esta sería la tercera, la vencida. Pero más adelante en Gálatas, el apóstol Pablo le vuelve a recordar a Pedro que la religiosidad no conviene a su casa, porque él solamente quería llevar el mensaje a aquellos que eran de su raza. Y Pablo le habla enérgicamente y Pedro reconoce su error. Y vemos que él también cambia. Al final, hermano, ¿qué le quiero decir con la conclusión de esto? El Señor nos da muchas oportunidades. Yo diría, aprovechenlas. Porque en medio de estas oportunidades, Él nos hace crecer en su palabra. Ayer escuchaba a un varón que decía que él no puede predicar o algo así, o llevar un mensaje. Pero hace 3 años yo no me hubiera podido parar aquí a traer una palabra de la Biblia. Porque solamente debemos procurar acercarnos a ella, meterla en nuestro corazón, en nuestra mente, escuchar palabra buena, pasto sano, para crecer, para multiplicarnos, para que crezcamos, y que si hay parásitos, nuestro pastor nos los va a quitar con un buen purgante. Es una palabra poderosa que muchas veces hasta que crujimos los dientes, a veces no entendemos el mensaje. Usted no se ponga a ver eso, porque hasta yo he aprendido de él. Hay mensajes que el pastor ha predicado y yo no los he entendido, y me he ido a mi casa y agarro la Biblia y me pongo a buscar. Y me acuerdo de una clase en la escuela dominical donde dice que el pueblo murmuraba contra su líder, y a Dios no le gustó eso, porque no era que murmuraban contra el líder, sino contra lo que Él envió a ese líder. Si usted no entiende lo que predica el pastor, vaya y pregúntele al Señor. El Señor les va a abrir el entendimiento, les va a dar la capacidad para poder entender mensajes que son complicados. Pero eso ¿cómo se va a hacer? Cuando usted dedique tiempo a la palabra. Cuando usted dedique ese tiempo a la palabra, téngalo por seguro que el Señor le va a hablar. Y eso lo digo yo por propia experiencia mía. Muchas veces yo he quedado confundido y digo, pero no entiendo lo que el pastor dijo. Pero me acuerdo de lo que le pasó a Israel cuando no obedecía a Moisés. Muchas veces les tomó más tiempo llegar a la bendición
que recibirla de una vez. El Señor está haciendo algo con nuestro pastor, no lo dudo. El Señor está haciendo algo en su familia, no lo dudo. Lo que no entendamos, pidámosle al Señor que nos lo explique y que no dudemos en el mensaje que se nos está dando, porque el Señor es el que lo da, no el pastor, es el Señor. Y esto de la religiosidad me tocó a mí en lo profundo, porque hombre más religioso en la tierra, como el hermano Salvador, ese soy yo. Yo soy religioso. Yo he aprendido durante este tiempo de que la religiosidad no es buena. La religiosidad nos pone un ancla y no nos deja crecer. Y Pedro es el vivo ejemplo. Si Pedro continúa de esta misma forma, el ministerio que Jesús le dio no se va a reproducir, no va a crecer, no se va a multiplicar. Y lo que nosotros queremos es que el Señor venga pronto. Y para que el Señor venga pronto, necesitamos que el pueblo se multiplique. Así que, hermano, yo le dejo esta palabra hasta este tamaño. Sé que el Señor va a bendecir a aquellos que escucharon. Sé que el Señor en sueños le va a revelar lo que el hermano Salvador no pudo explicar, porque a mí me pasa así. Yo salgo de aquí, me acuesto a dormir, y cuando estoy ya relajado, tranquilo, el Señor pone palabras en mi mente, y cuando yo despierto, lo primero que digo, habla. El Señor me reveló esto por medio de sueño, y me siento contento, gozoso y alegre, porque Dios opera en cada uno de nosotros de formas diferentes. Así que oremos para que el Señor haga prosperar esta palabra, los llene de su sabiduría y que pronto todos podamos subir aquí y llevar ese mensaje de salvación para el mundo entero. Señor, te doy las gracias, Padre, porque, Padre, sé que tú estás aquí en este lugar. Este es tu santo templo, el templo que se hizo con manos de hombres, sí, donde no podemos contenerte a ti aquí, pero tú habitas, Señor, en este lugar y en nuestros corazones. Padre, haz prosperar tu palabra, no la del hermano Salvador, tu palabra, Señor, que cada hermano pueda comprender al final cuáles son los secretos, los propósitos, las revelaciones que tú tienes en esta palabra para cada uno de nosotros, que nosotros podamos transmitirla a nuestros hijos, a los que tienen nietos, a los que tienen bisnietos y hasta las últimas generaciones que pueda tocar, que esta palabra transforme, Padre, que esta palabra limpie y que esta palabra nos lleve a un acercamiento a ti. Por medio de tu palabra podemos conocerte, comprender cómo operabas en la antigüedad y cómo operas hoy por medio de tu Hijo Jesucristo y nos da salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Que el Señor me lo bendiga. Amén y amén.